la semana pasada hicimos la primera mitad del capítulo 6 y ahora vamos a hacer la segunda mitad del capítulo 6, Romanos 6, del versículo 12 al versículo 23. Y el título de esta sección o de este mensaje es ¿a quién servimos? Vamos a poner el ejemplo de una persona como ilustración. Luis, le vamos a poner de nombre Luis, tenía un trabajo esclavizante, con condiciones paupérrimas, no le pagaban o le daban una propina mínima, a veces le daban de comer en el trabajo, lo maltrataban, lo trataban mal, lo insultaban cuando trabajaba 16 horas diarias, ¿está bien eso? 16 horas diarias los 7 días de la semana, no tenía ni un solo día de descanso. Pero todos los días, al terminar de trabajar cada día, le daban un poco de droga para mantenerlo atontado y dependiente en ese trabajo. Y por supuesto, con el paso del tiempo, la condición física y la condición emocional de Luis se iba deteriorando y deteriorando cada día más. Y se estaba convirtiendo en un trapo humano. Luis creía que estaba bien, porque muchos de sus amigos y familiares estaban en condiciones similares. Pero un día apareció una persona correcta, buena y justa en la vida de Luis, y sin que Luis lo mereciera especialmente, ese hombre bueno y justo lo contrató en su empresa, con condiciones muy, muy superiores, un horario justo, buena paga, descanso semanal, vacaciones, como debe ser, hora de refrigerio y otras joyerías. Y por supuesto, en la nueva empresa, Luis fue dignificado como ser humano, como persona, ¿no? Como debía ser. Si Luis hubiera continuado en su antiguo trabajo, su fin era una pronta muerte, comiendo mal, drogándose todas las noches, porque la misma empresa lo tenía así. Pero ahora, con el nuevo trabajo, recobró salud, recobró ánimo, y cuando iba a trabajar y volvía a su casa, volvía radiante. Un poco como para darnos una idea de cómo es cuando nuestro Señor Jesucristo nos saca de nuestra vida vieja, la cual tenía un destino fatal, y Jesús viene a darnos vida nueva y vida en abundancia. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó glorificado, eso ya lo sabemos, resucitó de entre los muertos y Jesús vive por toda la eternidad. La semana pasada hemos aprendido que así como Jesucristo murió, nosotros en Cristo morimos a nuestra antigua vida. Y así como Cristo resucitó con su cuerpo glorificado, nosotros en Cristo nacemos a una nueva vida. Y teniendo esto en mente, Pablo va a continuar reforzando el concepto de que el creyente cristiano que ha renacido a una nueva vida, ya no está bajo el dominio del pecado, porque ahora, guiado por el Espíritu Santo, vive bajo el señorío de Jesús. ¿Quién es nuestro Señor? Jesús. Cuando todavía no le habíamos entregado nuestra vida a Cristo y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿quién era nuestro Señor? Y un poco de eso vamos a ver el día de hoy. Amado Señor, te entregamos este estudio y te rogamos que nos guíes en tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, todo siempre para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es un típico versículo en la versión Reina Valera del 60, que es en un español tradicional, ¿no? Obedezcáis, ¿no? Y la palabra concupiscencia, que muchas veces, como es un español antiguo, no se utiliza mucho. Tú no vas a ir o no estás viendo una película y la mamá le dice al hijito, hijito, no andes en concupiscencias. No se utiliza ese lenguaje en la actualidad. Pero, como algunas veces hemos comentado entre hermanos cristianos, la versión Reina Valera del 60 sigue siendo la favorita de todos los latinoamericanos. En toda América de habla hispana prefieren la versión Reina Valera del 60, a pesar de que es un español antiguo y es un español de España, ¿no? Porque obedezcáis en sus concupiscencias, ¿no?
No es un español latinoamericano actualizado. Han salido versiones de Reina Valera ya más actualizadas, pero sigue siendo un favorito. Y aparte, cuando hay una palabra difícil, eso nos ayuda a buscar en el diccionario o a buscar el original griego para ver qué significaba la palabra, ¿no? Pero bueno, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Eso es fácilmente entendible. El pecado es un instrumento de dominio y de sujeción para aquellos los que están bajo la potestad del pecado, vivan alejados de Dios y vivan alejados de la voluntad de Dios, que es santa, buena, agradable y perfecta. Y Satanás se vale de esa herramienta, como lo hizo desde el principio. Tentó a Eva y por medio de Eva a Adán para que no hicieran caso a Dios, desobedecieran a Dios y cayeran en pecado. Y de ahí Satanás entró a tener señorío sobre la humanidad y se convirtió en el príncipe de este mundo. Entonces, Satanás se vale de esta sucia herramienta, el pecado, como si fuera una masa amelcochada que se pega, que embarra y que llena todo lo que es expuesto a ella. No sé si les ha pasado en alguna oportunidad que has agarrado algo. A mí me ha pasado con grasa, pues por grasa de carro, así que la agarras y después cuando te quieres limpiar ya no sale y todo lo embarra, todo lo ensucia. Así es el pecado. Y es imposible librarse y limpiarse del pecado por medios humanos. Solamente Dios con su poder y su Espíritu Santo nos puede limpiar cuando Jesucristo pagó en la cruz y con su sangre nos lava y nos limpia. Por medio del pecado es que Satanás toma autoridad sobre el ser humano como príncipe de este mundo para tenerlo bajo una influencia aplastante y denigrante, como ese mal empleador que pusimos en el ejemplo. Y el consejo es claro: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Así que el consejo es que Satanás, por medio del pecado, no debe ya ejercer más dominio sobre la persona que ha sido salvada por Jesús. Ya hemos sido librados, ya tenemos un nuevo empleador, pero un verdadero empleador, alguien que nos da dignidad, alguien que de verdad nos ama, alguien que todo lo que nos ofrece es para nuestro bien y para darnos vida en abundancia. El único, y eso es lo que nos debe quedar acá, el único que debe reinar en la vida de un creyente, ¿quién es? Jesús. Nuestro Dios por medio de su Hijo Jesucristo, el Rey de Reyes. Él es el Rey de Reyes, ya no el pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y ahí era la palabra difícil que estábamos mencionando, aunque todos ya tenemos una idea de lo que es concupiscencia. Que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Las concupiscencias son todas aquellas pensamientos o inclinaciones que tiene el ser humano para ir en contra de la voluntad de Dios. Cualquier tipo de mal pensamiento, de mala intención, de inclinación a hacer lo malo o a sentirse atraído hacia lo que es malo, sea en cualquier área de la vida humana, son las concupiscencias, el ser atraído hacia el pecado. Y cuando el ser humano cede a los pensamientos o a las intenciones del corazón que lo quieren atraer hacia el pecado, si el ser humano cede, termina cayendo en el pecado y después la práctica generalizada del pecado causa la depravación tanto en las personas como en la sociedad humana. Entonces, no cedamos al pecado, que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dios nos ha dotado a todos los seres humanos de espíritu, alma y cuerpo. Y en el cuerpo nos ha dado ojos, manos, nariz, boca, piernas. Y en las emociones y en la parte del alma nos ha dado inteligencia, aunque está ligada al cerebro, pero hay una parte que va más allá del cerebro, emociones, conciencia de nosotros mismos. Muchos recursos nos ha dado el Señor, emocionales, intelectuales, físicos y espirituales. Y esos recursos que el Señor nos ha dado ya no deben ser útiles
para pecar. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de justicia. Por el contrario, todo lo que Dios nos ha dado debe ser inútil para pecar y debe ser útil para el Señor. Mis manos, útiles para el Señor. Mi mente, útil para el Señor. Mis emociones, útiles para el Señor. Y aunque la sociedad humana en general, esté muerta por el pecado, nosotros debemos mostrar la verdadera vida, la vida que tenemos en Cristo, como vivos entre los muertos. Presentados ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos. Y cuando veo frases de este tipo en las Escrituras, me da la imagen y me imagino una película de zombies. Y ves al protagonista corriendo ahí entre los muertos vivientes y los zombies que te quieren agarrar, y los zombies que no tienen cerebro y están muertos en vida, pero se paran y caminan y corren. En algunas películas los zombies caminan lento, pero hay otras películas donde los zombies caminan bien rápido. Pero la Biblia prácticamente nos dice que, si bien es cierto, obviamente no hay zombies como en las películas, pero de un modo simbólico más o menos es así, porque la gente está muerta en vida. Están vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y no tienen comunión ni les interesa tener comunión con Dios. Entonces, aunque la sociedad humana esté muerta, nosotros debemos mostrar la verdadera vida, la vida que tenemos en Cristo como vivos entre los muertos. Ahora, porque somos de Cristo, todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestra inteligencia, nuestras intenciones, nuestra imaginación, todas nuestras capacidades, nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestras piernas, nuestra voz, nuestros ojos, nuestros oídos, todo debe ser puesto a los pies de Cristo, al servicio de Dios para su gloria. Debemos ser capaces de, en las manos del Señor, ser instrumentos de justicia, instrumentos que Dios pueda utilizar para salvar almas, aportando justicia y paz, verdadera justicia y paz a la sociedad en la que vivimos, y ser una influencia preservante dentro de la sociedad. Jesús nos llamó y nos dijo que nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Debemos influenciar bien a nuestra sociedad y no pasar desapercibidos. En el versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo está hablando como en tiempo presente. El pecado no se enseñoreará de vosotros. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa es la base de la nueva realidad del que es creyente. La ley mostraba que todos estaban bajo pecado. La ley mostraba que nadie podía alcanzar la justicia de Dios por medio de cumplir la ley. Algunos hacían sus mejores esfuerzos, algunos de buena intención querían ser obedientes a la ley, y lo cual está bien, está muy bien. Pero lo que la ley no conseguía era que por medio de cumplirla uno pudiera ser perfecto ante Dios, porque siempre había algo en lo que todo ser humano, en una cosa o en otra, podía fallar. Entonces la ley era, no la ley, sino el ser humano era imperfecto en tratar de cumplir la ley. Entonces por la ley no se podía alcanzar la justicia de Dios. Pero Pablo dice que el pecado ya no se puede enseñorear, ya no puede tomar potestad y autoridad sobre nosotros, porque ya no estamos bajo la ley. No nos tenemos que esforzar en cumplir la ley para poder tener la gracia del Señor, sino que cuando creemos en Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros con fe, el Señor, por su gracia, nos justifica ante Él. Y de esa manera alcanzamos la justicia de Dios. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Con la gracia, el regalo de la salvación, por medio de la fe en la obra de Jesús en la cruz, permite que Dios nos perdone, que Dios nos justifique, que Dios nos salve y nos libra de esa impotencia que teníamos de no poder llegar a Dios por medio de nuestras propias fuerzas. Pero ahora llegamos a Dios porque creemos en Jesucristo y creemos en lo que Él ha hecho por nosotros. La ley mostraba, la ley me mostraba como un pecador sin esperanza, pero la gracia me muestra como justo delante de Dios. Por tanto, porque es Dios quien nos libra por gracia, el pecado ya no tiene señorío sobre el creyente. No reine pues el pecado. El pecado ya no tiene señorío sobre el creyente, porque el creyente rinde su vida por completo a Dios. Y ahora
somos gobernados por su Espíritu Santo. ¿Qué pues? Dice Pablo en el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Parecido al versículo 1 de este mismo capítulo 6, una pregunta retórica. Una pregunta que se responde a sí misma. ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? El hecho de que porque no estoy bajo la ley y porque estoy bajo la gracia, eso me permite a que pueda continuar viviendo en pecado, practicando el pecado y bajo el reino del pecado. Y Pablo dice, en ninguna manera. ¿Recuerdan la semana pasada cuando comentamos ese? En ninguna manera significa como decir, no, amén. No así sea. Es lo contrario a amén. En ninguna manera. El hecho de que tengamos, o mejor dicho, el hecho de que no tengamos la obligación de cumplir la ley para tener salvación, no nos da excusa para poder permanecer en pecado. Y no se trata de que tengo que tratar de cumplir los mandamientos para ganarme el favor de Dios, porque siempre voy a terminar fallando, pero porque estoy bajo la gracia y porque he sido salvado por gracia y no por cumplir los mandamientos, ahora quiero caminar una vida de obediencia con la ayuda del Señor y con la ayuda de su Espíritu Santo. No saben, dice Pablo, versículo 16, no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y aquí hay una verdad espiritual, y eso es importante que lo tengamos en mente, es importante que lo tengan en mente. Una verdad espiritual que ya anteriormente nuestro Señor Jesucristo había hablado acerca de eso cuando estuvo enseñando. Jesús dijo en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué significa ser esclavo? Ser esclavo significa estar bajo la autoridad de alguien que es dueño de tu vida y que te maltrata y que hace contigo lo que quiere. Y podemos visualizar cómo era la esclavitud cuando había esclavitud, pero también hay ciertas circunstancias en la vida que son como si se estuviera en esclavitud. A veces hay relaciones de pareja donde uno de los dos abusa del otro por completo, sea el hombre o sea la mujer, y se está en una situación en la cual ejerce un dominio dañino y perjudicial, haciéndole daño a la otra persona, o sea en un trabajo, o sea en otras circunstancias, o en muchos regímenes que a nivel mundial todavía tienen a las personas bajo un yugo casi de esclavitud. Pero la verdad espiritual es esta. Si se someten a alguien como esclavos para obedecerles, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o ya sea de la obediencia al Señor para justicia. Y como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Y si una persona realmente se ha arrepentido de sus pecados, si realmente ha pedido perdón con sinceridad y ha creído en Jesús como Señor y Salvador, entonces esa persona es regenerada, nace de nuevo y ya no está bajo la esclavitud del pecado, sino que ahora está bajo el señorío de Jesucristo. Jesús es el Señor y Jesús es mi Señor. Ahora Jesucristo es el que manda en mi vida y por eso yo quiero vivir guiado por su Espíritu Santo. Ya no soy esclavo del pecado, ya no puede reinar Satanás en mi vida utilizando el instrumento del pecado, porque ahora le pertenezco a Jesucristo. Es Él, Jesús, el único que siendo Señor y Rey da verdadera libertad a los que creen en Él. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero tengamos en cuenta la exhortación de Pablo, ya no debemos someternos a pecado alguno, porque nos debemos a nuestro único Señor, porque es Dios quien nos ama, quien nos dignifica, quien nos saca adelante, quien nos da vida nueva, vida con sentido, vida con propósito y además nos da la posibilidad de vivir por toda la eternidad con Él, mientras que el pecado nos denigra, nos destruye e impide que podamos tener vida eterna, sino que más bien nos destruye tanto que el pecado lo único que nos promete es muerte eterna. Versículo 17.
Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Antes éramos esclavos del pecado, pero al arrepentirnos de corazón, al arrepentirnos de verdad, con sinceridad, entonces nos sometimos en obediencia a, versículo 17, versículo 17, nos sometimos en obediencia a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Aquella forma de doctrina son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Jesús enseñó para nuestro bien acerca de lo que le agrada a Dios y de lo que Él quiere para nosotros. Las enseñanzas de Jesús que nos llevan a la verdad que libera al ser humano de la esclavitud del pecado y de la influencia de Satanás. Entonces, el creyente libertado del pecado por la fe en Jesús recién vive en verdadera libertad. Y por medio de esa enseñanza y libertados del pecado, versículo 18, vinimos a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia. ¿Cómo que siervos de la justicia? Aquella justicia es el medio por el cual Dios nos declara justos a todos los que creemos en su Hijo Jesucristo. ¿Y para qué nos declara justos? Para que podamos tener comunión con Él y podamos caminar guiados por Él, para servirle, para amarle y también para servir y amar a nuestros hermanos. Y además para servir en la propagación del Evangelio, para que otras personas también puedan alcanzar la justicia de Dios y puedan ser hallados justos delante de Dios. ¿Se imaginan una sociedad donde todos los seres humanos se arrepientan de verdad de sus pecados, le pidan perdón a Dios y se sometan en obediencia al Señor y sean guiados por el Espíritu Santo y que busquen no hacer nada en contra de Dios ni en contra del prójimo que pudiera ofender a los demás? Y no estoy hablando de someter a la sociedad a la fuerza a algún tipo de religión, porque eso es lo que hace la religión musulmana, por ejemplo. El Islam someten a la fuerza a las sociedades a esa religión y al que no se somete lo matan. Y por medio de conquistas militares el Islam se empezó a diseminar en el año 500, 600 después de Cristo, cuando Mahoma fundó el Islam, lo fundó en base a guerras, a conquistas militares. Eliminó un pueblo completo de judíos porque no se querían someter a él y los eliminó, los mató y de ahí seguía avanzando y avanzando en la religión que él mismo inventó para su propia conveniencia. Tuvo un montón de esposas, entre todas las esposas que tuvo esposas de 6 años, de 9 años, tomó a la fuerza a una señora judía de ese pueblo que mató, arrebató a toda su familia, mató a sus hijos, a su esposo, y la tomó a la fuerza y la tomó por una esposa más dentro del gran harén que tenía. Y de ahí nació este concepto disparatado de que aquellos que mueran como mártires en esa religión van a ser premiados por Dios con un harén de no sé cuántas vírgenes, 72 vírgenes, creo, 70 vírgenes que les prometen, pero es una promesa solo para los varones, porque las mujeres no tienen esa promesa y eso es una locura de religión a la fuerza. Nosotros nos volvemos siervos de la justicia, conquistados por el amor de Dios y siempre de manera voluntaria. El que quiere arrepentirse de sus pecados, el que de verdad quiere una vida mejor, le pide perdón a Dios, le entrega su vida a Jesucristo y permite que el Espíritu Santo venga a morar para que haga una transformación desde adentro hacia afuera. Versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces Pablo está haciendo una comparación. Y para que se note el contraste entre la comparación, puse un fondo negro y un fondo luminoso en las partes comparadas. Así como en otros tiempos habíamos presentado nuestros miembros, lo que somos, para servir a la oscuridad y a la inmundicia, pero yo no era tan malo. Frente a la santidad de Dios,
todos somos pecadores, no hay forma de que nos comparemos con la santidad de Dios, pero andamos en nuestro egoísmo, en nuestra propia manera de ver las cosas, en nuestros errores, hasta que le permitimos al Señor que viniera a nuestras vidas. Pero Pablo hace esta comparación para que sus interlocutores o los hermanos de la iglesia de Roma, quienes dirige esta carta, pero no solamente para ellos, sino para todos los cristianos en general, para que podamos captar de mejor manera la idea, sabiendo que tenemos que lidiar con la carne, aún cuando estamos caminando con el Señor, seguimos en esto y se nos va a hablar mucho al respecto cuando lleguemos pronto al capítulo 7. Pablo lo que está haciendo es, no les está echando en cara a los romanos cómo eran antes, cuando eran pecadores, ni nos está echando en cara a nosotros cómo éramos antes, cuando éramos pecadores. De hecho, cada uno de nosotros sabemos cómo éramos antes, cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, cuando no nos interesaba a Dios o no queríamos tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas porque queríamos vivir como nos daba la gana en un estilo de vida que no honraba a Dios, un estilo de vida pecaminoso. Pero lo que Pablo quiere hacernos recordar es que cuando estábamos en esa situación, muertos en nuestros delitos y pecados, entregábamos nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestros pensamientos, nuestra inteligencia, nuestros recursos, nuestra disposición, nuestra economía, nuestro tiempo, todo se lo entregamos a la inmundicia y a la maldad. Pero ahora que somos salvos en Cristo, con mucha más razón, nos llama a presentar nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestros pensamientos, nuestra inteligencia, nuestros recursos, nuestras emociones, nuestra disposición, nuestro tiempo, nuestra economía, todo para servir a Dios, para servir a los hermanos y para servir a la propagación del Evangelio. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pablo, como siempre, tenía esta costumbre de hacer este tipo de juego de palabras. Y esto se llama un contraste paradójico, algo que parece contradictorio. Cuando eran esclavos del pecado, eran libres de la justicia. Pero total, ¿libre o esclavo? El libre de la justicia no es nada positivo. Cuando el pecador está bajo la potestad del pecado y tiene la influencia de Satanás en su vida, entonces el pecador no tiene ni le interesa tener compromiso con Dios. Pero esa falta de compromiso con Dios, Pablo la describe como ser libre de la justicia, pero ser esclavo del pecado. Y es en realidad esa libertad de la justicia, o sea, no estar bajo la justicia de Dios, significa en realidad una esclavitud espiritual, una esclavitud que denigra y mantiene muertos a los que están cautivos en esa esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado le da al pecador una falsa sensación de libertad. Ahora puedo hacer lo que quiera. Si quiero me drogo, si quiero me emborracho, si quiero estoy con uno, con otro, hago lo que quiero con mi vida, soy libre. Y en realidad no se dan cuenta que no es libre, porque está esclavizado al pecado. Y es por eso que aquellos que no quieren acercarse a Dios, aquellos que no quieren arrepentirse de sus pecados, aquellos que no quieren saber nada de la Biblia ni asistir a una iglesia, creen que si le entregan su vida a Cristo, van a tener que perder muchas cosas buenas que están practicando en la vida, según ellos. Y esa es la gran mentira con la que Satanás siempre ha mentido al ser humano. Cuando tentó a Eva, ya sabemos el proceso, y Satanás le dice, por medio de la serpiente, o sea que Dios no les deja comer nada de lo que está en el huerto. No, sí podemos comer de todo. Solamente del árbol que está en el medio de ese no podemos comer ni lo podemos tocar, porque moriremos. No morirán, sino que Dios sabe que si comen, más bien van a ser como Él, van a tener sabiduría, comprendiendo la ciencia del bien y del mal. Entonces, Satanás le está planteando a Eva de que Dios es malo, porque Dios no permite que puedan acceder a algo bueno, algo rico, algo que les permite conocer más cosas. Entonces Dios les está privando de aquellas cosas que Eva puede tener para satisfacerse, incluso para ser como Dios. La misma mentira Satanás la usa durante milenios hasta la actualidad y los seres humanos siguen cayendo en ella. ¿Qué? ¿Te han dicho que aceptes a Jesús? ¿Qué? ¿Te han dicho que leas la Biblia? ¿Te han invitado a la iglesia? No,
te vas a perder las cosas buenas de la vida. Dios es malo, no quiere que te diviertas, no quiere que disfrutes, no quiere que tengas actividad sexual fuera del matrimonio, no quiere que te metas tus traguitos, no quiere una serie de cosas y mete eso en el cerebro de las personas y creen que están restringiendo su libertad si es que se acercan a Jesús, cuando es todo lo contrario. Ya están sus libertades restringidas por causa del pecado y del dominio de Satanás. Y más bien es Jesucristo quien de verdad nos libera. En Jesucristo es que somos verdaderamente libres. Entonces, la libertad con respecto a la justicia significa que bajo el dominio del pecado, el ser humano no siente interés ni deseo por agradar a Dios. Vive conforme a sus impulsos, sin conciencia de que esa aparente autonomía en realidad es ser esclavo del pecado. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. A veces es bueno recordar un poco de aquello de lo que Dios nos libró, para que tengamos consideración y que no retrocedamos hacia lo mismo. Y cada uno de nosotros, y cada creyente cristiano, y en sus casas y en general, todos tenemos cada uno nuestra propia historia, cada uno de nosotros conoce su antes y su después, y todos podemos recordar aquello de lo que Dios nos ha librado. Las personas que viven en pecado, en realidad, los que continúan en pecado y no se quieren arrepentir y no le quieren entregar su vida a Cristo, se sienten desoladas, se sienten incompletas, nada les satisface, ponen en riesgo su vida, ponen en riesgo su salud, caen en situaciones vergonzosas, se hacen daño a sí mismas, le hacen daño a los demás, pero la peor de todas las consecuencias es la desolación de vivir lejos de Dios. Porque en realidad hemos sido creados para estar en comunión con nuestro Dios, pero el pecado nos aleja de Él. Una persona que hace años dejó el vicio del alcohol por la gracia de Dios, por la intervención de Jesucristo, después de haber experimentado todo, había perdido a su familia, había maltratado a su esposa y a sus hijos, había perdido trabajo, había perdido salud, había perdido dinero, había perdido tantas cosas, y comentaba y decía, al alcohol no le debo nada, el alcohol me lo hizo perder todo. Detesto el tiempo en que estuve esclavizado con el alcohol. Odio haber estado preso en las garras del alcohol. Y así cada uno de nosotros debe detestar. Se supone que el cristiano no odia, pero ese es el único odio que tenemos permitido. Si quieren odiar, odien al pecado, odien las consecuencias del pecado, odien lo que el pecado hace en nosotros y lo que el pecado hace en nuestros hijos y en las personas que amamos. Y por eso es que Dios se indigna y se aira con el pecado, por el daño que nos hace. Y esta persona decía, al alcohol no le debo nada, por el contrario, me lo hizo perder todo. Bueno, ahora hemos sido libertados, ya no estamos bajo la esclavitud de las cosas pasadas de las cuales nos avergonzábamos. El fin de ellas eran muerte, pero ahora han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Antes, en pecado, el fruto era muerte y vergüenza. Pero ahora, libres del pecado por la sangre derramada de nuestro Señor, hay un fruto que sí vale la pena. Vivir entregado y consagrado a Dios todo el tiempo que quede por delante, con una vida que realmente cobra sentido y significado. Pero además, la preciosa promesa que nos ha dado nuestro Señor de que estaremos toda la eternidad al lado de nuestro amoroso Dios. No hay cosa más maravillosa que podamos esperar. Cuando éramos esclavos del pecado, el panorama era muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde que entró el pecado a la humanidad por medio de un hombre, Adán, entró la muerte a todos los seres humanos. Dios le dijo, no comas porque ciertamente morirás. Ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte. Y es la enseñanza bíblica. El pecado aleja de Dios y el pecado hace daño a las personas, nos mata espiritualmente. Y el que se muere en sus pecados sin arrepentirse, muere eternamente.
Jesucristo le dijo a varios religiosos con los que estaba discutiendo en Juan capítulo 8, les decía: ustedes morirán en sus pecados, porque si no reconocen que yo soy, en sus pecados morirán. Y la verdad que ese es un pronóstico trágico. Si una persona se muere en sus pecados sin arrepentirse, se queda por toda la eternidad separado de Dios. Y es lo peor que le puede suceder a un ser humano. El pecado se paga con muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, se taparon con hojitas de higuera, pero eso no los pudo cubrir más y estaban avergonzados por lo que habían hecho. Pero Dios les alcanzó túnicas de pieles para que se cubran. Es decir, Dios no aceptó aquello con lo que ellos se querían cubrir. Era su propia justicia, su propia justificación. Eso no sirve para que se cubran. Y Dios mismo les puso pieles para que se cubrieran de la vergüenza que estaban sintiendo en ese momento. Así que un par de animalitos tuvieron que ser sacrificados, un par de animalitos tuvieron que morir para cubrir la vergüenza de Adán y Eva cuando se dieron cuenta de que habían pecado. La paga del pecado es muerte. Y este es el concepto básico para comprender la manera en que Dios estableció su justicia para salvación del ser humano. La paga del pecado es muerte. Ya habíamos estudiado en Romanos 3:23, cuando Pablo dijo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso ya lo tenemos clarísimo. Ahorita que ya estamos terminando este capítulo, tenemos bien claro que todos los seres humanos han pecado, todos hemos pecado y que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que realmente merecemos todos. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Pero Dios en su misericordia nos da lo que no merecemos, su gracia, y no nos da lo que merecemos, la muerte, cuando nos arrepentimos y creemos en su Hijo Jesús. En lugar de recibir muerte eterna, recibimos vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es importante también nunca perder de vista que la vida eterna que Dios nos ofrece es gratuita para nosotros. En realidad no fue tan gratuita porque tuvo un costo muy alto que lo pagó Jesús. Jesús pagó, pero para nosotros es gratuita y es la dádiva de Dios. Una dádiva es un regalo que Él lo da porque es bueno, lo concede porque Él es bueno, no porque tenga la obligación. Dios no tiene la obligación con nadie. Y otro punto que siempre debemos tener presente es que la vida eterna es únicamente posible en Jesucristo. Y toda persona que vaya a pasar la eternidad con Dios es gracias a que Jesús murió en la cruz por sus pecados y por los nuestros también. Entonces, terminamos recordando 3 cositas. ¿A quién servimos? Es la parte de la segunda mitad de Romanos capítulo 6 que hemos estudiado el día de hoy. ¿Estamos bajo el señorío del pecado o bajo el señorío de nuestro Rey y Salvador Jesucristo? Reconoce a quién estás sirviendo. Cada día nos levantamos para obedecer a alguien, o al pecado o a Dios. Si Cristo no gobierna nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones, entonces el pecado va a querer ocupar el trono. No debemos permitirlo. Por eso debemos estar continuamente en oración. Velad y orad para que no caigas en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero si Jesús es el Señor de nuestra vida y vivimos en obediencia a Él, el fruto va a ser paz y gozo. Y creo que todos queremos tener paz y gozo. Segundo, lo que Dios te ha dado, úsalo para su gloria. La gracia no es licencia para volver atrás, sino para avanzar. Cristo nos libertó, pero para que le sirvamos con gozo. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestros dones, entreguémoslo como instrumentos al servicio de Dios y para reflejar su luz en un mundo oscuro. Y 3, recuerda el fruto de cada circunstancia o de cada camino, pecado u obediencia. El fruto del pecado es muerte. El fruto de la obediencia al Señor es gozo y paz y produce santidad, plenitud y vida eterna.